Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el miércoles santo, ya a puertas del gran triduo pascual. Aquí junto con la Virgencita María, Nuestra Señora Reina de la Paz, para que ella nos acompañe en este caminar y jamás nosotros nos apartemos de Jesús, no nos apartemos de Él. Hoy el Evangelio es muy diciente, Mateo, el Evangelio de la razón, como llaman los grandes exégetas, biblistas de todos los tiempos, el Evangelio de la razón, y por eso da las causas coherentes, justas, concretas, para que entonces ustedes y yo entendamos lo que nos quiere decir Jesús, y sobre todo que estemos alertas y pendientes con nuestro propio caminar, para que entonces hagamos las cosas que Jesús hace y desechemos las cosas que Jesús desecha, para que entonces nuestra vida tenga un sentido más pleno en Dios, en Cristo Jesús. Por eso hoy el Evangelio, Mateo 26, 14 al 25, no voy a tomar ningún versículo en especial, solamente la última pregunta, ¿verdad? Solamente la última pregunta donde dice, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo? Pero en general voy a tomar ciertos fragmentos de este texto tan diciente que está en arameo, y al estar en arameo San Mateo lo encubre, o sea, como quien dice, lo perfecciona al mismo tiempo que lo encubre con una elegancia tan total que hay que saber discernir muy bien las palabras que él utiliza. La primera palabra que él utiliza es lahem, que significa, digamos, comer, compartir, o sea, compartir el bocado, comer, pero al mismo tiempo comer con familiaridad. O sea, está comiendo con sus amigos, con su familia, con sus seres queridos. Está comiendo, está compartiendo, está, como prácticamente dice Mateo en ese texto tan bello, o sea, está compartiendo con aquellos que él ama y que el Padre los ha elegido para ser sus discípulos, para digamos, conocer su intimidad, la intimidad de Jesús. Mírenlo, o sea, por eso lo grave y por eso Mateo lo encubre con una elegancia, como con una belleza este fragmento, que ahí uno se va a dar cuenta el porqué de las cosas. Muy bien, entonces la palabra, digamos, que más resalta también el ejemplo, o sea, lo está, digamos, compartiendo con sus seres queridos. Y al mismo tiempo utiliza una palabra que es una disonancia entre dos factores. Mientras que para todos los discípulos utiliza imar, la palabra imar, que quiere decir, ¿verdad? Decir, expresar, manifestar. Para Judas utiliza la palabra aramea gelach, que es una palabra supremamente, llamémoslo, digamos, no tiene composición para una declinación. Es una palabra estable, concreta en el arameo, que digamos está queriendo decir que él lo va a delatar, que él lo va a vender, gelach, o sea, él lo va a vender. Mientras que para otros dicen imar, para Judas dice gelach, o sea, lo va a vender, lo va a perjudicar, lo va a delatar, es decir, lo va a perjudicar totalmente, él lo va a perjudicar. Mientras que vuelvo y digo, para los demás dicen, no, imar como tal, o sea, lo está diciendo, que están diciendo y están hablando, es decir, expresan, seré yo, no, tranquilo, imar. Mientras que cuando llega Judas le dice, seré yo, gelach, o sea, usted me va a delatar, usted el que va a hacer la cuestión. Y seguidamente, cuando dice al respecto de Judas, no dice de todos, no dice de todos, lekulam, no dice de todos, está queriendo decir kat. Kat entonces es uno solo que no, o sea, no se diferencia, no diferencia a los demás como todo lekulam, no, sino kat. Kat quiere decir uno solo, es decir, que solamente es él, nadie más. O sea, imar, hablan, gelach, usted me va a delatar, kat, uno solo, o sea, es usted, nadie más me va a delatar. Y al mismo tiempo, cuando en el versículo 15 le dice que si que le va a dar a ellos, que si lo entrego, pues hay dos movimientos o sea, importantísimos en este versículo desde Mateo. El primero como tal es Yasheb. Yasheb quiere decir, o sea, como dicen normalmente, digamos, la gente, ahí, ¿qué beneficio tengo yo? O sea, ¿yo qué beneficio voy a sacar de esto?
O sea, ¿cómo voy yo ahí? Como el famoso aquí dice en mi país, el famoso Sebeye, ¿cómo voy yo? O sea, ¿cómo yo estoy ahí? O sea, ¿qué yo me voy a beneficiar digamos, de ese contexto? Pero al mismo tiempo, Mateo utiliza una palabra supremamente despectiva y al mismo tiempo una palabra supremamente marginada de todo el contexto de Judas. Es decir, ya lo está delatando tal cual es Judas. Lo está delatando. La palabra es Nesha, ¿verdad? Nesha. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir vender, pero de acuerdo al precio o de acuerdo al peso que se está vendiendo. De acuerdo al precio o al peso que se está vendiendo. Por tanto, Judas, ahí como lo delata Mateo, pues era un hombre de avaricia, de codicia. Y al mismo tiempo, si usted se da cuenta, cuando uno toca el Evangelio de San Mateo, el original, aquí obviamente el original de San Mateo, pues uno se va dando cuenta de que está simplemente sacando una estructura, un perfil de lo que es Judas, y que al mismo tiempo entonces, como saca ese perfil de quién es Judas, pues es un hombre de avaricia, de codicia, y al mismo tiempo el demonio se aprovecha para ubicar en él toda la sedicia, y perturbarle la vida a Jesús, es decir, complicarle la vida a Jesús, maltratarlo, escupirlo, quitarle los pedazos de carne, toda esa sedicia tan tenaz que utilizó el demonio, el maligno, Satanás ahí, en ese hombre, para entonces perjudicar la vida de Jesús, y por ende pues obviamente él estaba llevando sobre sí el pecado de toda la humanidad. Por eso entonces también Mateo utiliza un término que utilizó también Juan en los escritos de su evangelio, que son esbozos del arameo, Baradam. ¿Qué quiere decir Baradam? Quiere decir el hijo del hombre, pero que al mismo tiempo el hijo del hombre que salda la deuda con el Padre, que lleva sobre sí el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre creado, pasando por Jesús, que es el que lleva en sí mismo, en sus hombros, el peso de la humanidad, de los pecados de la humanidad, la ofensa al Padre. Por eso este evangelio es tan diciente, el evangelio de San Mateo, porque entonces uno se va dando cuenta de la acción reiterativa de Mateo, ¿en qué? Sobre todo en sacarle el perfil a Judas y demostrar que él es el culpable, que sobre él el culpable está sobre él la traición, está sobre él la manipulación del maligno. Sobre todo en esta palabra Nesha, quiere decir la manipulación del maligno, que quiere decir que lo vendió por el peso indicado en cuanto a que es el Hijo de Dios, o sea, es el Mesías. No sé si me hago entender porque es bastante complejo traducir ese fragmento del arameo a diferentes lenguas. Más o menos está queriendo decir que es o sea, no se puede vender porque es el Hijo del Mesías, sino que sencillamente tuvo, digamos, como ciertas, digamos, cosas, como dice Yasheb, o sea, ¿cómo voy yo ahí? Le dieron una porción, una parte, pero esa porción es Nasheb, quiere decir que va por el peso del Mesías, es decir, su pecado es gravísimo, su pecado es supremamente gravísimo. Y termino con esta pregunta, explicarle un poco más esa pregunta. Dice, ¿seré yo maestro? Aniata Barai. O sea, ¿seré yo maestro? O sea, ¿tiene todavía el descaro de preguntar, ¿seré yo maestro? Ahora, hay que pensar en esa pregunta. Aniata Barai. O sea, está queriendo decir prácticamente, ¿será que yo soy? O prácticamente está queriendo decir, yo soy el culpable, yo soy el que por el cual va a ser juzgado. Y le dice Jesús, pues claro, porque la traducción del arameo es un poco más compleja al traducirla al español y todo. Por eso San Jerónimo y los grandes exégetas, gran trabajo que hicieron en el siglo IV para poder traducir las escrituras. Verdad que uno se quita el sombrero y uno dice, es una obra de Dios totalmente, porque traducir un lenguaje que no tiene vocales, asonántico, al mismo tiempo la complexión de los verbos y del complemento y de los pasivos y activos y el sustantivo. Me he hecho unas cosas que uno, cuando estudia la Biblia y estudia teología, pues uno, la parte de bíblica, la teología bíblica, pues se queda uno admirado. Dice, es complejo entonces, pero el mensaje llega fidedigno, el mensaje llega fiel de Jesús. Entonces esta pregunta dice, ¿seré yo maestro? Cada uno de ustedes tiene que preguntarse, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos cada vez que usted, como dice el verbo neshe, ¿verdad? En arameo, o sea, usted que está cambiando, como dice, o sea, es digamos, de acuerdo al peso que usted va a cambiar algo. Por eso la gravedad de Judas. Entonces, cada vez que usted vaya a pecar en algo,
compare ese peso del pecado con lo que usted está perdiendo. No sé si yo me hago entender. Compare usted la gravedad de su pecado y lo que está haciendo, si se justifica usted estar en ese pecado o por el contrario, usted quiere estar con Dios. Entonces, ¿usted qué está dejando por estar con Dios? O por el contrario, o usted qué está adquiriendo por estar lejos de Dios. Hay que preguntarnos eso el día de hoy. O sea, nuestra vida, ¿usted está cambiando algo por Dios? Un mal negocio. Es el peor negocio que uno puede hacer. Cambiar algo por Dios. La avaricia, la gula, la codicia, la mentira, el adulterio, la fornicación, las drogas. ¿Está cambiando eso por Dios? Gravísimo. Porque al final de los días uno se va a dar cuenta cuando llegue el juicio en el Señor, se da uno cuenta que hizo el peor negocio de su vida. Cambiar a Dios por los placeres. Cambiar a Dios por cosas. Y eso le pasó a Judas. Ahí lo está diciendo perfectamente Mateo. Nesha cambió por el peso, es decir, el peso del Mesías. Estar con él eternamente lo cambió por unas monedas. Como dice el verbo, nasheb. O sea, lo cambió totalmente. Qué desgracia tan infinita y qué desgracia eterna. Usted cambiar cosas de este mundo por Dios. Y eso es lo que quiere el maligno. Como dice obviamente el verbo ahí como tal que está utilizando. El verbo gela. Manipular. El demonio manipula. Así que pilas. No se deje manipular por el demonio. No se deje tentar. Pídale. Aquí está. Nuestra gran defensora. Nuestra guerrera. La Virgencita María. Pidámosle a ella que nos cubra con su manto maternal de amor. Nos lleve dentro de su inmaculado corazón y no nos dejemos manipular del maligno. Estemos alertas y pendientes y atentos. Como dice la palabra de Dios, estar atentos a cualquier movimiento, porque usted no sabe en qué momento puede desviarse el camino y resulta cambiando a Dios por placeres. Y cuando termine su vida usted piensa que hizo lo correcto y se va para el infierno, porque la justicia de Dios así lo amerita. No es porque Dios no lo quiera perdonar, es porque usted se buscó su condenación. Dios lo bendiga, un feliz Triduo Pascual. Nos volvemos a ver después del domingo de Pascua. Pues en el domingo de Pascua grabaré el siguiente video. Ya por este momento, este tiempo, no grabaré más videos. Gracias por las personas que me ven. Le agradezco que compartan mi canal y también se suscriban más personas. Dios los bendiga. Dios los bendiga abundantemente. La Virgencita María nos acompaña en este caminar y vivamos un Triduo Pascual como Dios se lo merece. Pensando siempre en nuestra miseria, contemplando la misericordia de Dios y pidiéndole a la Virgencita María, junto con San José, que nos envíen el Santo y Divino Espíritu para nuestra conversión, para que sigamos los pasos de Jesús. Dios los bendiga, feliz Triduo Pascual. Hoy indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien, Dios los bendiga. No queda nada más, simplemente les deseo una felices Pascuas en el Señor. Feliz Triduo Pascual, que esté muy bien.